Bienvenidos a todos. Antes de iniciar, bueno, pues vamos a presentarnos para los que no nos conocen. ¿Quién es Fraso Alliance? Bueno, pues somos una empresa internacional de clase mundial dedicada al fortalecimiento de competencias de personas y al diagnóstico y desarrollo empresarial. El socio ideal para su organización porque nos especializamos en temas de acreditación, calidad, desarrollo sostenible, metrología, evaluación de la conformidad, soft skills, entre otros. El corporativo fue constituido en la Ciudad de México en el 2012 y servimos principalmente al mercado latinoamericano y estadounidense. Durante este año, al inicio de este año, decidimos apoyar el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones a través justamente de estas sesiones Tips Fraso. Y bueno, pues el día de hoy estaremos trabajando en el tema de validación y verificación. Hemos dado ya varios temas con ustedes que pues entre ellos son algunos transversales, otros son complementarios. Tenemos la gestión de riesgos, el control operacional, lo que es la determinación de competencias que hoy todos los sistemas de gestión y las propias organizaciones los requieren, temas de estrategia ambiental, gestión por procesos, el compliance, que es tan importante actualmente justamente para demostrar el cumplimiento normativo, el cumplimiento legal y que soporta también otro tipo de sistemas de gestión. La planeación estratégica, que es indispensable en cualquier organización, y la gestión de la innovación. Y bueno, pues para este tema, validación y verificación, pues nos estará acompañando y presentando el tema justamente nuestra directora Verónica García Malo. ¿Quién es Verónica García Malo? Bueno, pues es nuestra presidenta y directora general en Fraso Alliance. Ha estado involucrada en actividades de temas ambientales desde el 2008, habiendo ocupado puestos de gerencia en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Es vicepresidenta del Consejo Directivo de Assurance Services International, organización de aseguramiento de normas e iniciativas voluntarias de sostenibilidad como FSC, MSC, RCPO, entre otras. Es miembro del ISO TC 207 y de varios de sus subcomités y grupos técnicos, así como también es presidenta del COTENSAM. Participó en el desarrollo de la serie de normas para organismos de validación y verificación de GEI y ha formado personal de América, Asia y Europa en temas justamente de gases de efecto invernadero. Además, es experta externa del PTB y del PENUMA en temas de biodiversidad, etiquetado y ecoetiquetado, discúlpenme, y cambio climático. En realidad es una persona que tiene una experiencia amplísima en temas de evaluación de la conformidad, porque aunque en temas ambientales inició en el 2008, bueno, pues ya tenía ahí una carrera atrás justamente en temas de evaluación de la conformidad, acreditación y demás. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar todo su conocimiento. Los invitamos a que participen con todas las preguntas y preguntas, dudas que tengan. Por favor, compártanlas con nosotros para que pues le saquemos el provecho aquí a Vero en este tema tan importante también actualmente. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Agradecemos infinitamente su participación, su asistencia y demos inicio. Vero, te dejo los micrófonos, las cámaras y adelante. Gracias, Cristi. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días por estar con nosotros el día de hoy. Voy aquí a compartir mi presentación y me confirman si la pueden ver, por favor. Ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Andy. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este último Tips Fraso del año, en donde vamos a hablar de una nueva norma, no tan nueva porque ya es desde el 2019, pero ha estado en transición y termina su transición. Bueno, mentira, no hay transición para esta norma porque esta norma fue nueva y en el momento que salió, pues ya entró su vigencia, pero acompañada de otras normas, termina la vigencia de las otras normas que acompañan a esta en diciembre de este año.
Entonces es relevante que conozcamos la norma para que podamos pues empezar a trabajar con ella y empecemos a ver qué utilidad tiene en diferentes ámbitos. Entonces vamos a empezar por recordar un poco que evaluación de la conformidad pues es todo un esquema que tenemos ya en donde tenemos temas de calibración y ensayos, de inspección, de certificación, que son los que conocemos ampliamente. Y ahora tenemos a estos dos temas, validación y verificación, como tema de evaluación de la conformidad. Este es uno más de estos temas. Pero antes de empezar con validación y verificación, y yo quiero compararlo con certificación, porque se ha pensado mucho que si es una certificación y se ha trabajado sobre todo los organismos que se dedican a certificar productos, sistemas de gestión, sobre todo sistemas de gestión, pues piensan que es algo igual a certificación y quiero dejar ilustrado por qué no es igual a certificación. La certificación, como todos sabemos, la terminología y la definición que tiene la norma ISO 17000 es que es una declaración de cumplimiento. Yo te digo que cumples, soy un tercero relacionada con un objeto de evaluación de la conformidad. Ese objeto de evaluación de la conformidad puede ser un producto, un proceso, un sistema de gestión o una persona. Pero lo más importante es que esa certificación tiene una vigencia. Cuando yo en un periodo certifico, en un momento certifico, doy una vigencia de esa certificación y tengo la responsabilidad como certificador de asegurar que a lo largo de la vigencia de esa certificación, todo aquello que ampara mi certificación está cumpliendo con la norma, con la especificación, con los requisitos contra los cuales yo certifique el producto. Entonces, hay varios esquemas de certificación para lograr que yo a lo largo de este periodo pueda asegurar que todo lo que yo haya incluido en mi alcance de certificación continúa cumpliendo. ¿Sí? Este es lo que significa certificación. En el caso de la 1729, entendemos a validación y verificación como la confirmación de la fiabilidad de una información indicada en una declaración. ¿Qué quiere decir? Bueno, la norma misma nos dice, cuando hablamos de declaración podemos decir afirmación, comunicación, aseveración, predicción, informe, reporte. Yo hoy digo, yo lo declaro, por eso se llama declaración. Yo hoy declaro algo y yo valido o verifico para confirmar la veracidad de esa información. Eso es básicamente lo que se entiende por validación y verificación como parte de la evaluación de la conformidad. Vamos a empezar con la validación. La validación es la confirmación de esa declaración que yo di mediante aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido requisitos para una utilización o aplicación específica en un futuro. Y les voy a poner un ejemplo para que lo vean más claro. Si yo hoy declaro, vamos a pensar en un ciclo de vida de un producto. Yo hoy declaro que mi vaso, al final de la vida, todo el vaso, porque es de un plástico reciclable, se recicla, ¿sí? Eso es algo que va a suceder cuando el vaso ya no sirva. Entonces es cuando viene el desecho y es el fin de vida de mi producto. Ahí, como es algo futuro, es una predicción que yo estoy haciendo, ahí yo puedo validar. Yo puedo validar todo aquello que yo diga que va a suceder. Es una idea, una imaginación que yo tengo, claro. Aquí nos dice mediante la aportación de evidencia objetiva.
Yo no puedo decir, no, yo te aseguro que todo mi vaso se va al relleno sanitario o todo mi vaso se va a reciclar si yo no tengo evidencia objetiva de ello. Eso es muy importante porque eso es lo que validamos, la idea, esa idea que se tuvo para confirmar que efectivamente con toda la evidencia que tú me des es cierto y ese fin de vida del producto se puede confirmar, ¿sí? Entonces, eso es la validación. Aquí lo vemos de forma ilustrativa para que comparemos también con lo que viene en la certificación, lo que vemos de certificación. La validación, y esto es algo de la I-729, en el anexo C, que es informativo, viene esta ilustración. Yo declaro hoy algo que va a ocurrir posteriormente de que yo valide. Eso yo lo puedo validar, ¿sí? El tiempo después de que yo declaré, eso va a suceder. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, por ejemplo, en un proyecto de construcción yo digo, voy a hacer un edificio inteligente que tenga una eficiencia energética de tanto, que tenga emisiones de tanto, que tenga todo lo que yo quiero en el proyecto, puedo validar tu idea o la propuesta que estás dando. Eso lo puedo validar, ¿sí? Y, perdón que tosa, pero es que ando un poco enfermo. Los organismos de verificación, lo que hacen, de validación, aquí sería los organismos de validación, lo que hacen es asegurar que esa idea o esa propuesta, efectivamente, si se lleva a cabo de esa manera, puede tener éxito, ¿sí? Eso es lo que nos da la validación. Y la verificación es la confirmación de esa declaración mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido requisitos específicos históricos, ¿sí? Y eso es porque yo declaré hoy, quiero que me digas que lo que yo declaré hoy que sucedió en todo el año pasado, efectivamente es correcto. Eso es lo que yo quiero con una verificación. Entonces, si se fijan, es totalmente diferente a la certificación. Yo en una validación o en una verificación doy una opinión hoy y no me hago responsable de lo que puede suceder antes o después de lo que yo haya visto, ¿sí? Esto es lo que nos marca la norma. En la parte de validación, lo que es a futuro, la norma misma nos dice que las evidencias pueden provenir de fuentes reales o simuladas. Como es algo que va a suceder en el futuro, pues vamos a tener posiblemente simulaciones. Y esas simulaciones tienen que ser confirmadas en su veracidad para que yo pueda validar. No es de que yo les diga lo mismo que les comentaba, el 100% de mis vasos de plástico se están reciclando y no tengo emisiones al ambiente porque todo se recicla y entro en una economía circular, que ya hemos hablado de ella. No, quiere decir que yo con evidencia objetiva te digo, mira, durante tanto tiempo he dado seguimiento y esto es lo que aproximadamente se está llevando, la gente lo utiliza para tal cosa, las otras yo los recojo en centros de recolección, etcétera, y me dan evidencia objetiva de esas fuentes reales o simuladas para que yo pueda validar. Lo que yo valido es qué tan razonable es esa idea o ese supuesto, qué limitaciones y métodos respaldan esa declaración de los resultados de tus actividades futuras. Y la validación siempre se va a aplicar a declaraciones en uso de futuro previsto. Ya les dije, proyectos normalmente, proyectos. Ahora vamos a ver cuál es el alcance que tiene esta norma, pero proyectos es una. Y el otro es el fin de vida de un producto, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que es la validación y cómo podemos validar. En el caso de verificación, ya les decía que es este proceso para confirmar que esa declaración
realmente está basada en datos históricos. Por eso la imagen que teníamos del lado izquierdo es que yo estoy recibiendo la información de lo que sucedió antes de que tú me declararas. Por ejemplo, volvamos al ciclo de vida. En un ciclo de vida, yo tengo que ver cuánta materia prima ingresé a mi proceso. Eso ya sucedió, ya lo puedo confirmar. 50 kilos, 20 litros, yo puedo confirmar que efectivamente tú usaste esa cantidad de materia prima para la fabricación de tu proceso. Esos son los datos históricos. Si yo quiero, por ejemplo, ya en un proyecto terminado de un edificio inteligente, decir, bueno, con todo lo que yo hice, este edificio tiene un consumo de energía de, vamos a decir, 500 kilowatts por mes. Ok, porque es un súper mega edificio y con todo lo que se pudo reducir son 500 kilowatts por mes. Claro que puedo verificar porque ya está sucediendo. Ya tienes tú un consumo de energía, ya tienes un recibo de energía eléctrica que dice que efectivamente tú consumiste 500 kilowatts este mes, ¿sí? Entonces, esa es lo que yo puedo verificar. Yo no puedo verificar lo que pasa en el futuro, ni tampoco puedo validar lo que ya sucedió, porque lo que ya sucedió, pues verifico que efectivamente sucedió. Y la verificación también se requieren evidencias objetivas y la norma nos dice que esta información histórica, cuando yo hago la verificación, determino si la declaración que yo estoy dando es correcta. ¿Respecto a qué? Respecto a un tema que se llama materialidad. Y todos aquellos que están relacionados con contabilidad o con administración entienden lo que es materialidad. Es el error que un usuario acepta de que puede existir, ¿sí? O sea, yo te digo, mi usuario, el que va a usar la verificación, mi resultado, mi verificación, me dice, yo quiero que me confirme si esta declaración es real y acepto un más menos 5% de error. Ah, perfecto. Entonces, yo confirmo si datos que yo obtengo están dentro de ese rango, la diferencia que pudiera yo tener con la que la declaración está dentro de ese rango de más o menos 5%, quiere decir que yo puedo decir que la declaración es materialmente correcta. ¿Por qué? Porque está dentro del rango que el usuario de esa verificación me dijo que acepta. Porque puede haber errores, puede haber dedazos, puede haber tergiversaciones, conversión de unidades, que es uno de los mayores errores que cometemos en varias de las actividades que se verifican. Entonces, esa es la materialidad que acepta el usuario. Hay quien dice, no acepto más del 0.5%, el más menos 0.5%, o el menos 0.5%, o el más 2%. Eso es un tema que el usuario de la verificación es el que nos dice cuál es esa materialidad para que cuando yo verifique pueda decir, la declaración es materialmente correcta. ¿Sí? Eso es exactamente lo que dice. La norma nos habla de que, obviamente, como toda norma de evaluación de la conformidad, son requisitos genéricos. Y en este caso en específico, requiere un programa de validación y verificación particular para que yo la pueda aplicar. Yo no la puedo aplicar si no tengo un programa de validación y verificación. Este programa, ya la norma misma nos dice, debe de tener una serie de requisitos, definiciones, reglas, procesos, pasos que debes hacer, la competencia misma si es que lo necesitan para un sector específico. Y los programas pueden ser gubernamentales, pueden ser sectoriales de industria, pueden ser regionales, pueden ser internacionales o pueden ser específicos de la organización. Y pueden estar descritos en
normativas, en iniciativas, en aplicaciones de normas de sector, etcétera. O con acuerdos individuales entre los clientes del organismo de validación y verificación, pero siempre tiene que haber un programa que tenga toda esta información. Si no hay un programa, no podemos usar la 1729. Esto es algo muy importante que lo sepan todos aquellos que quieren usar la norma 1729, porque si no hay un programa, no podemos validar o verificar porque no tendríamos contra qué. La norma es genérica, ¿sí? Es como si aquellos que trabajan con norma 1725 o en laboratorios con 1725 dijeran, bueno, pues aplica la 1725, pero no hay norma de método de ensayo. No, pues no. ¿Cómo aseguro que todo se cumple si no hay una norma de método de ensayo? Casi es lo mismo. Igual que en un sistema de gestión, si no tuviéramos una ISO 9001, una 22000, una 14000, no tendríamos posibilidad de usar la 17021. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces aquí tiene que haber un programa que, como dijimos, puede estar en una norma. Algo importante que tenemos que saber es que siempre que validamos o verificamos, tenemos que dar una opinión. Entonces, la norma nos dice siempre tiene que incluir una decisión de si la confirmación si una declaración es conforme o si es no conforme, satisfactoria o no satisfactoria, ¿sí? Siempre que hagamos validación, verificación conforme a esta norma, damos una opinión. Y, por supuesto, para poder decir que es correcta o no es correcta, tenemos que reunir información para nosotros los organismos de validación, verificación, estar muy seguros de que estamos diciendo que es materialmente correcta una verificación o que la validación cumple con los requisitos específicos, ¿sí? Esto es lo que debemos tener muy en cuenta. La norma también nos dice, como el caso de certificación, que podemos tener organismos de validación, verificación de primera parte, es decir, que son internos a una organización. Yo soy una organización, yo quiero validar o verificar mis requisitos, yo lo puedo hacer, soy de primera parte, es para mi conocimiento, no necesito hacer más. Perfecto. De segunda parte, hay un usuario interesado, por ejemplo, las declaraciones de sostenibilidad. Puede ser que el banco pida la declaración de sostenibilidad porque es para darles un crédito a alguien. Esa declaración de sostenibilidad va a ser evaluada, verificada por el banco. Ah, bueno, pues entonces él entra a segunda parte porque él está interesado en esa declaración. O puede ser que sean organismos independientes quien dan esa declaración o utilizan esa declaración, que es la tercera parte, ¿no? Independientes de quien da la declaración y quien utiliza la declaración. Esos somos la tercera parte. Entonces, los organismos de validación y verificación sí pueden ser primera, segunda, tercera parte. ¿Ok? Muy importante. Y porque nosotros que estamos inmersos en otras normativas, hablamos mucho, por ejemplo, en ensayos de voy a validar el método. Validar el método no habla de 1729 porque no estamos caracterizando el ensayo como el ensayo, ni tampoco estamos examinando como la inspección, ni estamos comprobando una conformidad por cierto periodo como la certificación. La validación y verificación sí puede apoyar otras actividades de evaluación de la conformidad, como por ejemplo que yo quiero conocer mi huella de carbono en producto, ¿ok? Yo quiero conocer mi huella de carbono en producto. Yo verifico mi huella de carbono, valido una parte porque es el fin de vida, verifico y valido y entrego mi informe de validación y verificación. Quien vaya a poner el dato de la huella de carbono en cada producto, si quiere ponerlo en cada producto, tendrá que certificar con base en la 1765, con la norma que es para los organismos de certificación de producto. Entonces, yo
te entrego el informe que hace parte de tus actividades de certificación, porque en base a eso tú confirmas qué huella de carbono tiene y ahora te toca hacer de aquí para adelante, confirmar que sigue cumpliendo con lo mismo. El organismo de certificación de producto definirá cuál es el esquema que requiere, definirá cuándo vuelve a requerir una validación, una verificación, etcétera, pero esa es la manera como se puede utilizar el resultado de una validación, verificación en otras actividades de evaluación de la conformidad. Las declaraciones de conformidad por sí mismas, emitidas como resultado de otra actividad de evaluación de la conformidad, no son objeto de validación o verificación. Entonces, si yo ya dije que mi inspección es conforme, o sea, lo que yo estoy inspeccionando, mi instalación eléctrica es conforme, yo no valido, yo no verifico la instalación eléctrica. Yo no verifico lo que tú hayas hecho, ¿sí? Cada uno tiene su función, cada parte de la evaluación de la conformidad, cada actividad de evaluación de la conformidad tiene su función y el para qué, ¿sí? Entonces, esta es un tema importante. Y, por supuesto, nos deja otra vez muy claro que no se usa la 1729 en actividades de validación o verificación que se lleven a cabo como pasos dentro del proceso de ensayo 1725, 1589, de inspección 1720, certificación 1721 y 1765. Dentro de estos procesos no se usa validación o verificación, se usa a partir de que ya se entrega como un requisito, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía de 1765, para llevar a cabo estos procesos. ¿Okay? Eso es muy importante porque ya hubo quien me dijo un día, entonces cuando yo valide mi método de calibración, tengo que usar la 1720, tengo que hacerlo con un organismo que valide métodos. No, nada que ver. Eso es otra cosa. Esa es una parte de un proceso de evaluación de la conformidad. ¿Qué ejemplos tenemos actuales de aplicación, de validación y verificación como actividades de evaluación de la conformidad? Principalmente, tenemos en este momento, más bien, es la única que se está usando, declaraciones ambientales relacionadas con gases de efecto invernadero, con huellas ambientales en producto, con reportes de sustentabilidad ambientales. Principalmente se está usando con estas tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque tenemos normas, tenemos una serie de normas, que son las normas 14.060, que hacen parte como de un programa. Entonces, además de que puede haber programas de gases de efecto invernadero en el mundo, como los hay en México, tenemos el Registro Nacional de Emisiones. Las empresas tienen que reportar anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que están emitiendo al ambiente, ¿sí? Ese programa nos da ciertos elementos y nos dice, tienen que usar una norma que es la norma 1464, parte 1, que es para desarrollar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta primera que tenemos aquí, esta primera norma 1464, parte 1, déjenme ver si puedo usar un... Sí, tengo aquí. Ok, entonces, esta primera norma que vemos aquí es la norma para elaborar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? El cómo se deben diseñar y desarrollar. Después el programa, como el Registro Nacional de Emisiones, nos dice qué materialidad se utiliza. Después tenemos déjenme borrar esto, muy bien. Ay, ¿esto cómo se borra? Aquí. Tenemos la 1464, parte 2, que es otra norma con la cual se está trabajando la 1729, que es para desarrollar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta norma nos dice cómo deben de desarrollarse
cómo deben integrarse ese proyecto, y hay programas como por ejemplo el de las Naciones Unidas de la Convención Marco de Cambio Climático, que nos dice ya ciertos lineamientos y elementos, pero cada una de estas normas puede usarse como un programa. Y tenemos la 1467, que es esta que les hablaba de huella de carbono en producto. 1467 es aquella que nos dice cómo tengo que hacer mi estudio para desarrollar mi huella de carbono en producto parcial o por una unidad declarada. O sea, parcial quiere decir solamente un apartado o de toda unidad declarada que estamos dando, ¿sí? Estas tres normas son con las que se están utilizando. ¿Por qué? Porque además de tener esas normas, tenemos una norma que es la 1464 parte 3. Esta norma 1464 parte 3 es la norma que dice cómo debo hacer el proceso de validación y de verificación. ¿Cómo es que yo voy a llegar a asegurar que esa declaración de las tres normas que tenemos arriba está conforme? Entonces, ahí tenemos a la 1464 parte 3. Los organismos de validación y verificación deben demostrar cumplimiento de esta norma, de que saben verificar con base en lo que pide esta norma, ¿sí? Pero no nos quedamos solamente en eso, nos quedamos también en que existe ya una norma, la 1466, que nos dice cuáles son los requisitos de competencia para los equipos de validación y verificación de GEI. O sea, los organismos de validación y verificación deben de seguir la 1464 parte 3 para verificar. O sea, cómo tengo que hacer la validación y verificación. Hay una norma también que dice cuál debe ser la competencia de aquellas personas que validan y verifican. Y no contentos con eso, tenemos una norma también que nos dice cuáles son los requisitos que el organismo de validación y verificación debe cumplir para demostrar que es imparcial, competente, etcétera, etcétera. Y esa es la 1465. ¿Sí? Tenemos toda esa estructura de una norma, por eso ha sido muy fácil ahora utilizar la 1729. La 1729 viene a ser como la base para que todo este esquema salga adelante. ¿Por qué tenemos una 1729 ahora? Anteriormente no teníamos 1729 y funcionaba todo este esquema de la 1460. Pero lo que pasa es que ese comité de evaluación de la conformidad de casco empezó a ver que había mucha información en la parte de gases de efecto invernadero y que ellos no estaban inmersos. Se empezaron a dar acreditaciones para estos organismos y eran las mismas acreditadores que acreditaban a todas las normas de casco, de la evaluación de la conformidad. Entonces, Casco se incluyó en el comité de la ISO que desarrolla esta serie de normas, que es el TC 207. Y les dijo, oigan, no, pero eso es evaluación de la conformidad, eso me toca a mí. Entonces el TC 207 dijo, bueno, pues entonces te damos la norma y tú desarrolla una norma de evaluación de la conformidad que pueda aplicarse aquí, ¿ok? Dentro de la ISO hay un mandato de que cuando vas a desaparecer una norma o revisar una norma, tienes que mandar un comunicado a todos los países que son miembros de estos comités para que estén de acuerdo. Sin preámbulo, sin decir que iba a haber otra norma que iba a sacar toda la parte de evaluación de la conformidad, manda un comunicado a los países diciendo, ¿estás de acuerdo en que se elimine la 1465? Y pues todos los países dijeron, claro que no, es la norma que cierra todo. Con un resultado en la votación de no quiero que la elimines, dijo, ¿ahora qué hago? Ahora resulta que tengo que tener una norma 1465 porque me lo mandan mis miembros sin mi mayor preámbulo. Entonces sale la norma 1729 en 2019. Mientras tanto se empieza a trabajar en la 1465 y se dice, vamos a hacerla como complemento de la 1729.
La 1729 va a ser la base, pero si hay algo que requiera adicional para aplicarla en esta serie de normas 1460, lo incluimos en la 1465. Entonces, la 1465 se emite en el año 2020, pero la mayor parte de la 1465 dice, sigan lo que dice 1729 y algo. Por ejemplo, en auditorías internas, la 1729 dice, el organismo de evaluación verificación debe de realizar auditorías internas en periodos específicos, de acuerdo a los riesgos que corre, etcétera, ¿no? La 1465 entonces dice, sí, seguimos lo que dice 1729, pero no puede pasar de 18 meses. ¿Sí? No puede pasar de 18 meses. Entonces ya empieza a dar como particularidades que consideran relevantes. Entonces ahora tenemos dos normas que aplicamos para esta serie, 1729 y 1465. ¿Ok? Muy bien. Esa es una aplicación que tiene y por eso les doy toda la explicación de por qué se está usando eso. ¿Por qué decimos aquí que es una norma programa neutral? Bueno, es una norma programa neutral porque hay muchos programas de gases de efecto invernadero. Yo les hablaba del que tenemos en México, del Registro Nacional de Emisiones. También tenemos un sistema de comercio de emisiones, pero en el mundo hay muchos programas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen The Climate Registry, en Canadá tienen el OBPS, que por regiones tienen sus propios programas. En Costa Rica tenemos el programa País Carbono Neutralidad y prácticamente la mayoría de los países de Latinoamérica tienen un programa de gases de efecto invernadero, sobre todo en Sudamérica. Y en Canadá, Estados Unidos, en Europa, tenemos programas de proyectos, como por ejemplo, ustedes han de haber oído de los proyectos forestales que dicen, ay, sí, hay que cuidar el bosque para hacer que haya una captura de emisiones de CO2, si estuvieron con nosotros en nuestra plática de estrategia ambiental, ahí lo entenderán. Sí, efectivamente, hay un bosque, hay que cuidarlo, pero hay que hacer un proyecto en el cual yo asegure que ese bosque va a permanecer, qué voy a hacer, cuánto va a crecer el árbol, cuánto va a fijar el CO2. Entonces, esos programas están dentro de varios, esos proyectos están dentro de varios programas, por ejemplo, uno que se llama BERRA, que empezó en Estados Unidos, pero ahora se ha convertido en un programa que se utiliza en todo el mundo. Tenemos otro que es Gold Standard, que es un programa que se empezó a utilizar en Suiza, pero ahora ya también es mundial. No se puede decir que es internacional porque ellos siguen siendo los dueños del programa, siguen decidiendo qué es, pero tienen un uso mundial. Por el contrario, la Convención Marco de Cambio Climático sí tiene un programa que antes era el Mecanismo de Desarrollo Limpio, ya se cerró, ahora viene un nuevo programa que es el programa del artículo 6.4 del Acuerdo de París. Y ese programa va a regir la normativa de proyectos. Entonces, todos esos programas pueden ser, en todos esos programas se pueden usar todas estas normas 1460, por eso se dice que es una serie de normas programa neutral. ¿Okay? Pero tenemos otro tipo de posibilidades de uso de la 1729. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar de lo que era el etiquetado tipo 3. Ya no existe el etiquetado tipo 3. Las normas de ecoetiquetado fueron ya modificadas y ahora se llaman declaraciones ambientales. Siempre han sido declaraciones ambientales, pero se llamaba etiquetado tipo 3. Estas se cambiaron ya a decir, ya olvídate que es etiquetado porque no llevan una etiqueta. Las declaraciones ambientales no permiten que pongas una etiqueta. Y en estas declaraciones ambientales por sí mismas, ¿no? Si hablamos ya de huella de carbono en producto aunado a certificación, es otra historia, pero por sí misma la declaración ambiental no lleva una etiqueta. Y estas son también declaraciones que se utilizan, por ejemplo, tenemos las declaraciones ambientales van en una norma que es la ISO 1425 y las huellas de carbono y de agua
están en la 1467 y 1446. Entonces hay una serie de declaraciones ambientales, todas ellas basadas en un análisis de ciclo de vida que son utilizadas en las que se puede utilizar la 1729. Pero, muy importante, la misma norma nos dice hay nuevas aplicaciones potenciales y son declaraciones relacionadas con todos estos temas que están viendo ustedes en la pantalla, entre los cuales hay muchos que de verdad yo no entiendo. Porque, por ejemplo, en la ingeniería de software, no soy experta en software, entonces no tengo idea de cómo es que puedo yo validar o verificar un software, ¿no? O sea, tengo leves ideas, pero no tengo la certeza de cómo hacerlo. En la parte, por ejemplo, de gestión de la energía, y eso es un tema que se está discutiendo mucho, si la norma 50.001 pudiera ser relacionada con 1729 en lugar de con 1721. ¿Por qué? Porque es una gestión de la energía. Yo tengo que primero hacer un proyecto de cómo voy a gestionar la energía de mi organización y después tengo que verificar que efectivamente hubo esa reducción de energía que yo me propuse con mi proyecto. Entonces, por ejemplo, esa parte. Por ejemplo, en la parte de tecnologías de la construcción, donde también, como les decía, los edificios inteligentes pueden ser validados o verificados. Habla la norma, perdón, de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial, la verdad, pues tampoco tengo un conocimiento para poderles decir cómo es que voy a validar o verificar, pero los expertos que estuvieron presentes en el desarrollo de la norma dijeron, para esto puede servir. Y la última, que a lo mejor muchos de ustedes están muy relacionados con la norma de responsabilidad social, también dijeron que era una norma que pudiera ser validada o verificada, ¿sí? Más bien verificada. Entonces, en todos estos temas hay potenciales aplicaciones. Si ustedes se fijan, pues ya es una norma futurista, ya es una norma que nos viene a desarrollar una evaluación de la conformidad de los temas que aún están en vías de desarrollo, ¿no? Que estamos todavía, pues no iniciando, pero sí no tan implementados como es un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, un sistema de inocuidad alimentario. Son temas que vienen nuevos, salvo tecnologías de la construcción, que también ha sido pues un líder en el tema y ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué contiene esta norma 1729 para que podamos realmente utilizarla en todo esto? Es una norma de evaluación de la conformidad. Entonces, ante todo, nos habla de requisitos generales, de que sea una entidad legal, pero estoy resaltando aquí los temas que tenemos en estos apartados de la norma. Claro que tiene definiciones, claro que tiene principios, claro que tiene alcance, pero estoy resaltando solamente cuál es el contenido que tiene en temas de requisitos. Tenemos entonces requisitos generales, la imparcialidad. Al ser un organismo de primera, segunda o tercera parte, los temas de imparcialidad son relevantes y los requisitos que se tienen en este apartado son tan completos como todas las normas de evaluación de la conformidad. Esta norma, como vino ya hasta el final, 2019, ustedes vean, la 1765 salió en 2012, la 1721 en 2018, o sea, la última norma que ha salido de evaluación de la enfermedad es la 1729. Entonces, recopiló todo lo que ya tenían las anteriores, las lecciones aprendidas y los puso en esta norma. Entonces, esta norma está muy completa. En temas de imparcialidad, ya trae todo el análisis, ya trae incluso definido así, nos dice con mucho más detalle, esto es lo que quiero que hagas, ¿sí? Esto es lo que necesito que me des. No te habla nada más de que debes actuar con imparcialidad, sino ya nos da mucho más detalle en la parte de imparcialidad. El segundo apartado de requisitos son los requisitos relativos a la estructura. Para todos aquellos que trabajan con organismos de certificación de sistemas de gestión, pues no es nueva esta parte, pero para todos los que trabajamos con otras normas puede ser nuevo.
porque aparte de decir que debemos de tener una alta dirección, que debe tener definidas responsabilidades para X, Y y Z situación, nos habla de un tema muy importante y que es uno de los cambios grandes en la norma, el control operacional. Y este control operacional, que ya dimos una plática al respecto, justamente porque es un tema que no se ha abordado bien, ni siquiera en la I-721. Aunque hacemos evaluaciones y auditorías internas de I-721, no abordamos adecuadamente el control operacional y por eso dimos una plática de control operacional. El control operacional no es nada más el que yo ponga y haga procesos y haga documentos y que ya lo tengo, sí, seguramente control, sino que haga un análisis de riesgo. ¿Cuál es ese riesgo que yo tengo al certificar un producto, un sistema, una persona, o validar o verificar una declaración ambiental, un edificio inteligente? Hago mi análisis de riesgo para ver el contexto en el cual voy a realizar la actividad y entonces veo cómo voy a controlar mi operación a través de un procedimiento, a través de un formato, a través de un proceso, a través de la competencia de las personas, etcétera. Pero la norma sí nos pide, tienes que establecer un control operacional y nos dice claramente, empezando con un análisis de riesgo. Empezando con un análisis de riesgo o considerando los riesgos que tienes en tu operación para después, entonces sí, decir con estos procedimientos, con estos formatos, con esta competencia, cumplo con, más bien, mitigo todos los riesgos que yo tenía. Entonces, ese apartado de control operacional es fundamental en la 1729. En requisitos relativos a los recursos, también les dimos un tips fraso donde pueden verlo también, que hablamos de cómo gestiono la competencia de mis recursos humanos, ¿sí? Y esto es un apartado también muy importante en la norma, ¿sí? La competencia de mis activos humanos, de mis recursos humanos. El siguiente requisito, el siguiente apartado de requisitos habla del programa de evaluación y verificación. Yo les dije que esta norma requiere de un programa y aquí hay un requisito de qué debe de tener el programa. ¿Qué tiene que tener este programa para que yo pueda usar la 1729? El siguiente apartado es un requisito relacionado al proceso, que es uno de los importantes, aunque está más detallado en las normas de verificación y validación, como lo es la 1464 parte 3 que les decía. Ahora tenemos una norma también 14.019 para validar y verificar declaraciones relacionadas con el agua. Y ya viene una nueva norma que se está desarrollando, que todavía no tiene norma, para hacer validación y verificación de otros temas, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener esta posibilidad de tener procesos. Ahorita vamos a ver de manera general qué nos dice el proceso, pero quiero meterme un poquito más a detalle en eso. Por supuesto, tiene requisitos de información que le tengo que informar al cliente, que le tengo que informar al público, que le tengo que dar a quien me solicitó la validación y verificación, que le llamamos el usuario previsto, porque puede ser el gobierno que mandó que cumplan con por ejemplo, en México, que cumplan con que anualmente reporten sus emisiones de gases de efecto invernadero y que deben de darle al gobierno ese reporte de verificación para que confirme que efectivamente están declarando adecuadamente. Entonces ahí vienen los requisitos de información y en los requisitos de sistema de gestión, como en todas las normas de evaluación de la conformidad, habla de cómo están, habla de todo lo que hablan los sistemas de gestión. Para realmente integrar mi control operacional necesito mi sistema de gestión. Yo les digo a muchos organismos que creen que el sistema de gestión es un requisito más y entonces ya nada más le pongo hacia auditoría interna. No, es una herramienta que nos ayuda a tener realmente un control en mi organización, ¿sí? Y esta norma, igual que la 1721 y creo que la 1725 también, nos habla de qué acciones, habla específicamente, porque todas hablan de
tengamos que abordar riesgos y oportunidades, pero específicamente aquí nos habla en sistemas de gestión. ¿Qué acciones hiciste para abordar riesgos y oportunidades? Y entonces se relaciona mucho con control operacional. Yo tengo mi control operacional habiendo hecho un análisis de riesgo, habiendo puesto mis medidas de mitigación de riesgos, y ahora en el sistema de gestión le doy seguimiento a que ese riesgo no se haya materializado, que haya encontrado oportunidades, etc. Entonces esta norma es súper rica en todos estos temas. Lo que es el proceso de la 1729 es un proceso muy interesante porque, primero, bueno, cuando ya necesitas demostrar el cumplimiento de requisitos especificados, la norma nos habla de un preacuerdo y acuerdo, que es como un acuerdo o contrato. Pero nos dice, antes de que tú hagas un contrato, necesitas conocer a tu organización, necesitas conocer cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son la cantidad de emisiones. O sea, tienes que conocer a quién vas a validar o verificar. Una vez que la conozcas, hayas analizado que efectivamente tienes la capacidad, competencia, etcétera, entonces puedes hacer un acuerdo con ellos. En este preacuerdo se estima la cotización, ¿sí? Y no siempre es idéntica. Ya lo verán cuando se metan más a esta validación y verificación. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después del contrato o acuerdo es una fase que es primordial y que es la planeación. En la planeación, yo no digo, bueno, pues que vaya fulanito, no. Yo tengo que hacer un análisis del riesgo detallado de a quién voy a validar o a verificar. En base a ese análisis de riesgo, viene un plan de recopilación de evidencia. ¿Qué quiero recopilar de evidencia cuando voy a validar o verificar? Y al final, ¿cuánto tiempo me va a llevar validar o verificar todas las evidencias que yo puse para mitigar mis riesgos que yo tengo? La idea es que mi validación y verificación sea súper confiable, entonces necesito asegurar que todos los riesgos que yo tenga para equivocarme están mitigados. Y eso lo hago con recopilación de evidencias. Esas evidencias tardarán un tiempo en evaluarse y en base a ese tiempo yo hago mi plan de validación o verificación. No son machotes, no son temas generales, hay que hacerlo cliente por cliente, ¿sí? Es muy importante, es un cambio radical en la norma. Tal vez vamos a llegar en algún momento a como ISO 9000, donde ya tenemos lineamientos de, bueno, cuando es este tipo de sistema de gestión, entonces usas este tipo de esta cantidad de días, pero en este momento, como es tan abierto, como puede ser tan amplio, no tenemos todavía ningún documento que nos diga cómo lo vamos a hacer. Por eso es cliente por cliente. Seguramente así empezó ISO 9000, 9001, así empezó 14001, seguramente esta norma así empieza porque así es como debe asegurarse. Ya con nuestra planeación y nuestro análisis de riesgo, plan de recopilación de evidencias y al final mi plan de validación o verificación, ejecuto mi validación y verificación, hago toda la recopilación de evidencias, hago el análisis de que si con todas estas evidencias realmente se están cumpliendo los requisitos especificados o no, paso a una revisión de una persona que no participó en la validación y verificación y tomo una decisión. Si es positiva, emito la declaración de validación y verificación diciendo que es satisfactoria. Si no es satisfactoria, de todos modos emito una declaración de validación y verificación. Eso es lo que nos dice el proceso. Por eso al principio les decía, es una norma donde siempre tenemos que dar una opinión. Y esto es lo que tiene la norma 1729. Espero haber sido clara en lo que les comenté, porque pues no es algo parecido a lo que ya sabemos hacer, pero tiene sus particularidades. Entonces, pues con esto termino mi presentación y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Veo que
No tenemos aquí en el chat nada. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si alguien quiera levantar la mano. O abrir su micrófono. Micrófono. Pero súper interesante la plática que nos has dado, lo que nos has compartido. Realmente, creo que nos acabas como que de estructurar cómo está esta nueva norma ISO/IEC 17029 para todos los ámbitos que viene en aplicación. Muchas cosas las declaramos, las vemos en los mercados, en los supers. Yo declaro que soy el más bueno y yo declaro que no contamino y yo declaro que mis productos son biodegradables. Y bueno, pues resulta que quien confirma que realmente esa parte es cierta, ¿no? Perdón, hace poco escuché que cerca del 80% de esas declaraciones son falsas. Exacto. Entonces, esta norma 17.029 viene a soportarnos como consumidores, creo, en el mercado, en lo que queramos nosotros realmente consumir y lo que sea relevante, importante para la salud, para el medio ambiente, la seguridad, ¿no? Así es que qué interesante la plática. No sé si alguien quiera abrir su micrófono, levantar la mano, alguna duda que tengan. Bien. Bueno, pues entonces no nos resta nada más que decirles muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Esta es nuestra última charla, como ya les dijimos, de los tips Fraso. Ya veremos el año que entra qué nos depara, pero pues cuenten siempre con nosotros. Estamos a sus órdenes para ampliar los temas. En nuestro canal de YouTube estamos subiendo las pláticas. Nos hace falta subir algunas todavía por algunos detalles, pero ahí van a estar. No dejen de seguirnos en nuestras redes de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Ahí vamos subiendo las informaciones para que ustedes puedan estar enterados. Seguramente el año que entra vamos a dar algunas otras charlas porque hay tantos temas nuevos que se están desarrollando en materia ambiental y ustedes saben que pues yo soy una apasionada del ambiente, entonces a mí me gusta transmitirles qué hay para que estemos preparados y participemos. Y pues por mi parte, les agradezco mucho su atención. A todos aquellos que han estado en todas las charlas, muchísimas gracias. Es un honor y un placer haberlos tenido con nosotros. Al contrario, Reina, muchas gracias. Nos dice Reina que muchas gracias por compartir tan valiosos conocimientos en estos tips Fraso. Es un placer, en verdad. Gracias a Cristi también, que estuvo en varias de las ponencias. Gracias a nuestros otros dos ponentes también que estuvieron con nosotros, que pues nos dieron compliance y sistemas de gestión de la innovación. Y pues gracias a todos ustedes por permitirnos hacer realidad estos tips Fraso. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Dios mediante, que pasen buen día, buena tarde, que acaben de pasar un buen año y empiecen el 2024 muy, muy bien también. Hasta luego. Cristi, no sé si quieras Hasta despedirte. luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, Andy. Gracias, Sandy. Gracias por todo. Gracias a ustedes, bye. Hasta luego. Bye, bye. Creo que voy a cerrar la sesión. Voy a dejar Claro que sí, Berito. de grabar.